los años 80, en una remota base militar en Long Island, Nueva York, comenzaron a circular rumores sobre experimentos secretos que desafiaban la lógica, la física y la ética. Se hablaba de niños con habilidades psíquicas, de control mental, de portales a otros mundos, incluso de criaturas traídas del pensamiento. Lo que parecía ciencia ficción comenzó a tener un extraño parecido con algo que más tarde todos conoceríamos en televisión, Stranger Things. Y si te dijera que detrás de esta popular serie existe una historia real, o al menos una historia que muchos juran haber vivido. ¿Qué onda, gente? Yo soy Arturo y el día de hoy vamos a explorar el experimento que el gobierno nunca reconoció, pero que sigue alimentando teorías conspirativas. Bienvenidos al Proyecto Montauk. Imagina un lugar apartado, rodeado por un bosque denso, al borde de un acantilado que da al océano Atlántico. Un sitio donde el viento marino sopla con fuerza y el silencio se interrumpe solo por el chillido de las gaviotas. Ese lugar existe. Se llama Camp Hero. Una antigua base militar desde el aire parece inofensiva. Un campo abierto, algunas estructuras abandonadas y una enorme antena radar que se alza como un esqueleto metálico contra el cielo. Pero debajo de la superficie las cosas cambian. Se dice que bajo tierra hay una red de túneles, pasillos y laboratorios que alguna vez alojaron experimentos secretos del gobierno de los Estados Unidos. Puertas metálicas oxidadas, habitaciones blindadas, cámaras sin ventanas, lugares diseñados para que nadie entre, y mucho menos para que nadie escape. La antena, oficialmente conocida como Sage Radar AN-FPS-35, era parte de un sistema de defensa aérea durante la Guerra Fría, pero para los teóricos de la conspiración era algo más. Un emisor de frecuencias capaz de manipular la mente humana o abrir portales dimensionales. Aunque la base fue cerrada en 1981, las historias nunca lo fueron. Los lugareños aseguran que la actividad continuó en secreto durante años, que escuchaban zumbidos extraños provenientes del bosque, que vieron luces encenderse en la base a pesar de estar abandonada. Incluso, algunos afirmaban haber visto a niños caminando en filas, escoltados por soldados. La conspiración no nació en los pasillos de la base militar, sino en la mente y los escritos de un hombre. El mito comienza en los años 80, cuando un ingeniero de comunicaciones llamado Preston B. Nichols asegura haber estado involucrado en un programa ultra secreto. Preston decía haber trabajado en investigación de radiofrecuencia para el gobierno de los Estados Unidos, específicamente en tecnologías de control mental. Preston tenía acceso libre a las instalaciones. Según sus palabras, no era un prisionero como otros sujetos de prueba. Esto le dio un margen para poder moverse sin demasiada supervisión. En 1992, Preston publicó el libro The Montauk Project: Experiments in Time. En él relató una serie de experimentos que supuestamente sucedieron desde los años 70 hasta principios de los 80, asegurando que no todo lo que vivió lo recordaba con claridad, pero que sabía que estuvo ahí. El libro es una mezcla de ciencia ficción, memoria personal y teoría conspirativa, y rápidamente se convirtió en un fenómeno de culto entre los círculos interesados en lo paranormal. Según su testimonio, el gobierno había estado experimentando con tecnología capaz de manipular el espacio-tiempo. Utilizaban ondas electromagnéticas para inducir a estados alterados de conciencia, abrir portales dimensionales y entrenar a niños con habilidades psíquicas. Según Preston, el gobierno secuestró o reclutó a niños huérfanos, de orfanatos o en situación vulnerable, para entrenarlos como espías psíquicos. Algunos lo llamaban los niños de Montauk y se les entrenaba en control mental, telepatía y visión remota. El entrenamiento era violento y traumático. En toda conspiración siempre hay una figura central, una persona cuya historia es demasiado extraña para ser inventada, pero demasiado inverosímil para ser real.
En el caso del proyecto Montauk, ese personaje es Duncan Cameron. No era un científico, no era un soldado. Según los testimonios, era algo mucho más peligroso. Un psíquico con la capacidad de abrir portales, controlar la materia con la mente y crear monstruos desde su subconsciente. Preston afirmaba que Duncan era uno de los sujetos de prueba más avanzados, que había sido entrenado desde muy joven en técnicas de telepatía, control mental y más adelante manipulación del espacio-tiempo. Según la teoría, Duncan estaba conectado a una máquina llamada la silla de Montauk, supuestamente basada en tecnología alienígena o en inventos secretos de Tesla. Desde esa silla, Duncan podía proyectar pensamientos, pero no solo imágenes. Podía materializar objetos, lugares e incluso seres vivos. Literalmente, convertir su mente en realidad. En una de las partes más conocidas de la historia, Preston asegura que Duncan era utilizado para abrir portales a otras dimensiones. En un experimento final, a Duncan se le da una orden: destruir el proyecto desde dentro. Preston afirma que un grupo de científicos y técnicos internos, incluido él mismo, tomaron la decisión de sabotear el proyecto. Supuestamente ya estaban hartos de los abusos éticos, del daño infligido a los sujetos de prueba, que muchos de ellos eran niños, y a la manipulación del tiempo. También se dice que hubo presión de altos mandos militares, que consideraban el proyecto un riesgo incontrolable para la seguridad nacional. Duncan, aún conectado a la silla, cerró los ojos y materializó una criatura monstruosa, una bestia sin forma definida, caótica, salvaje, incontenible, que comenzó a destruir la base desde adentro. El caos se apoderó de las instalaciones. Preston afirma que, en medio del pánico, él y otros técnicos desconectaron la energía de la base, lo que colapsó el experimento y destruyó gran parte de los sistemas. Ese fue el momento que él aprovechó para escapar y no volver jamás. Preston dijo que durante años no tenía memoria completa de su participación en el proyecto. Solo tenía lagunas mentales y extraños sueños. Según él, había sido sometido al lavado cerebral y programación para olvidar todo lo que vivió en la base. Con el tiempo, usando técnicas de regresión hipnótica y trabajo psíquico, fue recuperando fragmentos, hasta que todo le cayó como una avalancha de recuerdos reprimidos. Según Preston, después de su huida, todo el personal fue dispersado, los archivos fueron destruidos y ocultados, y la base fue sellada. Él decidió hablar años después, cuando creyó que su vida ya no corría peligro. Con el paso de los años, más personas afirmaron haber participado o presenciado experimentos similares. La historia comenzó a circular por foros, libros, documentales y videos en YouTube. Incluso se organizaron expediciones a la base en busca de entradas secretas, documentos ocultos o tecnología olvidada. Aunque nunca se ha presentado una sola prueba concreta, el relato ha sobrevivido por más de 30 años. Hasta el día de hoy no existe evidencia oficial que confirme la existencia del proyecto Montauk. El gobierno de Estados Unidos jamás ha hablado públicamente al respecto, y muchos creen que todo esto es una gran historia inventada. No hay evidencia verificable de que Duncan Cameron haya existido con el papel que describe Preston. Algunas personas sí han dado conferencias bajo ese nombre, apoyando la teoría, pero nunca han presentado pruebas. Además, todo lo que sabemos de él proviene de fuentes vinculadas al propio Preston, lo que genera un círculo cerrado sin validación externa. Entonces, ¿quién fue Duncan realmente? Para los creyentes, un psíquico entrenado por el gobierno para abrir portales dimensionales con la mente. Para los escépticos, un personaje ficticio o un colaborador de Preston. Y para la cultura pop, la inspiración principal para el personaje de Eleven. En 2016, Stranger Things nos presentó a Eleven, una niña con poderes mentales que escapa de un laboratorio gubernamental donde realizaban experimentos secretos. Lo que pocos saben es que originalmente la serie se iba a llamar Montauk y estaría ambientada en Long Island. La inspiración no es casualidad.
Los hermanos Duffer tomaron muchas ideas del proyecto Montauk, los portales, los experimentos con niños, el monstruo creado por la mente, incluso el estilo retro de los 80. Aunque no es comprobable, la historia es fascinante. Tiene todos los ingredientes de una gran conspiración, es decir, una pizca de verdad mezclada con mucha especulación. Es suficiente para que muchas personas digan, ¿y si sí pasó? Ahora, si crees que esto es imposible, solo recuerda a MK Ultra, un proyecto real, desclasificado, en el que la CIA drogaba a personas sin su consentimiento para estudiar el control mental. Montauk no era la única base envuelta en misterio. El Área 51 fue por años sinónimo de tecnología secreta y contacto extraterrestre. Pero mientras esa base mira al cielo, Montauk parece mirar hacia el abismo de la mente humana. Camp Hero hoy es un parque estatal. Varias personas que han visitado la base aseguran sentir algo extraño, una opresión en el pecho, zumbidos en el aire, como si la antena, aunque apagada, siguiera emitiendo algo que no podemos ver. Y bajo sus pies, dicen, siguen existiendo los túneles sellados, ocultando lo que nadie se atreve a confirmar. Duncan Cameron desapareció del ojo público hace años. Algunos aseguran haberlo visto en convenciones hablando con voz cansada, de temas que nadie entendía. Otros mencionan que simplemente se desvaneció, como el resto del proyecto. Pero entonces, queda una pregunta. ¿Terminó realmente el proyecto Montauk o solo cambió de nombre o de ciudad? Porque si lo que contaron era cierto, si de verdad hay seres capaces de alterar la realidad con la mente, no los iban a dejar libres, no los iban a dejar ir. Tal vez uno de ellos camina entre nosotros. Tal vez alguien en este momento está soñando con un nuevo portal y esa puerta, al igual que en Montauk, está a punto de abrirse. Toda la vida